Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Ana Cristina Frías, escritora, periodista cultural y coordinadora de prensa. Forma parte de la cuarta generación de jóvenes periodistas que organiza distintas latitudes desde Ciudad de México. Editora y escritora para la revista cultural Art Papi Magazine de Puerto Rico. En el año 2019 ganó el premio por mejor reportaje para Caracas en la mención digital por el comité calificador del concurso Caracas a través de la mirada del periodismo organizado por la Cámara de Caracas para el proyecto Contexturas. Actualmente y reside en Miami, desde donde nos habla, desde donde está conectada. Tras la publicación de Feroces en enero de 2024, una antología de narradoras venezolanas editada por Jacobo Villalobos, la autora continúa consolidando su trayectoria literaria con la selección de su cuento Brickell en la nueva edición de los hermanos Sham, fundada por los reconocidos escritores Feocia Santaella y José Urriola. La revista ha sido un semillero de nuevas voces desde su creación como blog literario en 2006. Esta entrega, curada por Israel Centeno y Villalobos, apuesta por autoras que prefieren el futuro narrativo del país. ¿Cómo estás, Ana Cristina? Qué cool. Muy bien, muy contenta de hablar contigo. Hace mucho tiempo que no conversábamos y no nos veíamos. Hace mucho tiempo, apartando esta descripción formal que acabo de presentar de Ana Cristina y yo nos conocimos hace ya unos 10 años, por ahí en distintas presentaciones de bandas de rock, pop rock venezolano, Centro Cultural Chacao, Sala Experimental, Sala Cabrujas, distintos lugares donde veíamos a bandas incipientes, ¿no? Fundación Nuevas Bandas, conciertos de La Dosis y demás. Wow, sí. En pandemia retomamos el contacto después de mucho tiempo a través de distintas actividades en las que coincidimos, talleres, algo de los 90 Atacan que hicieron por Zoom en pleno confinamiento, y después retomamos el contacto y bueno, ahora nos reencontramos nuevamente. Es verdad. Coincidíamos en esa época, yo trabajaba haciendo prensa y lograr que Humberto fuera uno de los eventos de los conciertos que teníamos era una cosa, tú sabes, muy bonita, era un logro. Y no lo digo como de forma, tú sabes, petulante, sino que de verdad lograr un proyecto que llamara tu atención y contar con tu presencia, para mí era como, bueno, esto va a salir bien, aquí hay algo interesante, a Humberto le gustó. Sí. Gracias, Ana. Mira, Brickell, leí Brickell el fin de semana, ¿no? Un personaje que ama el sonido de las ciudades en movimiento, ¿no? Un personaje desbordado por la incomprensión de su soledad, ¿no? Además, esta iguana ahí entre rascacielos, con un mar que parece escondido, ¿no? Tras todo esto es concreto y estos ventanales tan característicos del lugar en el que te encuentras ahorita. Sí. Hay algo de muy particular la forma en la que aparece Brickell como paisaje. Creo que Miami es una ciudad de microciudades, digamos, ¿no? Como este lado del sur de la Florida. La mayoría del espacio está prácticamente lleno de autopistas, galpones, ¿sabes? Es horrible, o sea, es muy feo. Y no hay peatones. Entonces, Brickell es de esos pocos espacios. Por supuesto hay muchos otros, pero donde hay como una serie de edificios, es muy parecido, digamos, a Parque Cristal, como esa zona de empresas y de edificios de trabajo. Y algo de esa rutina a mí me recordaba mucho a otras ciudades en las que he vivido. Y eso tiene que ver con el sonido de las ciudades en movimiento, tiene que ver con la forma en la que suena la calle, que ocurre alrededor. Cuando es pura carretera y puro carro, te escuchas a ti mismo y puede llegar a ser muy solitario.
Entonces yo extrañaba un poco eso porque era una dinámica que me recordaba a otras ciudades en las que he vivido, que fue lo que me gustó, por ejemplo, de Londres y fue lo que me ayudó a sobrevivir la furia de Buenos Aires, ¿no? Como esa libertad y ese ruido y esa cosa de sentirte un poco invisible. Entonces creo que Brickell es como, era el espacio, ¿no? Para que eventualmente este personaje se encontrara y empezara a reflexionar sobre, sí, sobre la soledad, sobre la ciudad, ¿no? Y sobre el otro, lo que pasa con el otro. Sí, a pesar un personaje creado, pero también mucha metáfora, la metáfora del dolor, de la soledad, de esos guiños a Cerati, Lago en el cielo, esas reminiscencias a cierta Caracas, ¿no? Del cementerio de la bandera. Hay una lectura en la que se vislumbra, ¿no? Ese espacio del estar y no estar al mismo tiempo, ¿no? De ser, de estar consciente, pero también consciente de su soledad y también del vínculo de esa soledad con los demás. Correcto. Sí, creo que todo parte de un imaginario que es muy mío, que es además muy de migrante, ¿no? Es imposible no escribir y que eso no aparezca. Hay mucho de la poesía en este momento que me está sirviendo como ancla para escribir y para construir imágenes. De hecho, eso creo que fue de los primeros talleres de cuentos que hice. Sentía que en mis cuentos no pasaban nada, porque era todo como, ¿sabes? Todo muy descriptivo, me iba mucho hacia la poesía. Y con el tiempo he encontrado como un ritmo que me permite como, bueno, hacer que esas cosas pasen, pero sin perder como ese tono de lo poético y de las metáforas que ayudan tanto como a construir una historia. ¿Y en qué momento empiezas a vislumbrar, Ana, que en esos cuentos que mencionas como meramente descriptivos empieza a pasar algo, ¿no? ¿En qué momento tú dices, creo que ya pasé ese umbral hacia la transmisión de un sentimiento o de esa acción que quizás no percibías anteriormente? Bueno, creo que tiene que ver con la estructura, digamos, a nivel más directo y técnico, creo que tiene que ver con la estructura. Fue un trabajo de trabajar, exacto, valga la redundancia, fue un ejercicio de trabajar el cuento y trabajar la estructura del cuento, de decidir qué era lo que yo quería que pasara, ¿no? Y eso cambia por completo porque hay un objetivo, estás allí porque necesitas contar algo y ese algo no se te puede diluir. Ya lo otro es carpintería, gusto, ¿sabes? Como aparecen otras necesidades. En ese sentido creo que Feroces marcó una diferencia importante en mi manera de escribir, porque hasta ese momento no había como tanta conciencia de cómo ficcionar las historias. Yo vengo de la no ficción y me apasiona la no ficción y vengo de escribir entrevistas y de escribir crónicas. Entonces, digamos que mis dos ejes son como muy, muy particulares. Está la no ficción, está la crónica, está la entrevista y luego está la poesía. O sea, el cuento fue como una manera de mezclar esos dos universos, pero era necesario tener una estructura y era necesario que hubiese como un qué, un cómo pasando. En ese sentido creo que la presencia de Jacobo Villalobos fue importantísima, de una Sofía Pereda que también es autora de Feroces, Jacobo como editor, Sofía como editora también y compañera de escritura, que me fueron como marcando esa línea, ese punto en el que ya el cuento, en el que ya la historia empezaba a mutar hacia un cuento. A eso iba. Yo conocía tus trabajos, tus entrevistas, que son maravillosas, tus crónicas, tus textos periodísticos, ¿no? La no ficción, como bien mencionas, pero Feroces cambió todo, ¿no? Se publica en enero de 2024 y increíble el recorrido de Feroces durante todo el año pasado. Era constante ver publicaciones, presentaciones, conversatorios, gente reseñando Feroces, ¿no? Y empezaste a volverte una cara cada vez más constante cuando se hablaba de las letras de venezolanos, tanto en el país como fuera, durante el año 2024. Qué locura, sí, yo la verdad es que no
siento que en ese sentido, Tibisay, Lusa, que son de sello cultural, hicieron un trabajo extraordinario, y las autoras que están en Caracas hicieron un trabajo extraordinario en de verdad moverse, y que Feroces fuese eso, como una cosa que llegara a sacudir, a incomodar. Me encantó, o sea, me morí de FOMO, obviamente, pero me encantó que eso pasara, que el libro saliera como de esta cosa, de esta burbuja pretenciosa o snob. Nunca fue la intención, y creo que al menos para mí nunca va a serlo. La literatura tiene que llegarle a la gente y tiene que patear calle, de lo contrario se vuelve otra cosa que es válida pero que a mí no me interesa. Creo que lo bonito de Feroces fue justamente eso, como ese intercambio que hubo con la gente, con una cantidad de, especialmente de mujeres, que se sintieron identificadas con muchas de esas historias, que sin saberlo nosotras empezamos a hurgar en una cosa muy dolorosa y compleja que es la feminidad. Creo que las historias se contrastaban un poco por experiencias de vida sin nosotras conocernos, pero que parten de un punto común, que, bueno, que es esto de la feminidad y cómo reside la feminidad en mí. Y lo nombro de esta manera porque no, cada cuento está anclado como a una historia que tiene que ver con el cuerpo, con una imagen, con un momento en el que el cuerpo aparece. Y en esa construcción del cuerpo y lo que le sucede al cuerpo es que empiezan como a desarrollarse como que todas estas historias y lo que le pasa a los personajes. Y esa inquietud creo que no la buscábamos, nosotras no nos conocíamos, digamos, como antología, quiero decir. Claro. Nos habíamos cruzado, hay unas chicas que estudian letras, como Gaby, como Andrea, que ni siquiera nos cruzamos en el pasillo. O sea, también hay como una especie de multiverso y de capas que se van conectando, que a mí me asombran y me conmueven muchísimo, pero donde coincide eso que te decía, como una inquietud y un dolor muy profundo, de la experiencia de lo femenino, diría yo, o de ser mujer en algunas oportunidades. Entonces, y de hecho, en los conversatorios que hicieron y en par de los que pudimos participar virtualmente, muchísimas mujeres mucho mayores que nosotras decían qué necesario es poder escuchar a una generación que habla de esta manera y que cuente historias de esta manera, porque no nos pasó a nosotras, ¿no? Y qué alivio sentir que hay algo que ya estamos contando en voz alta, hay una cosa que también está muy relacionada con la violencia, y esto sin hacerlo como una especie, ¿no?, de panfleto, ¿no?, pero que tiene que ver con la experiencia de ser mujer, que en Feroces aparece. Y creo que es ese espíritu de no disculparnos por nuestro sentir y ser fiel a nuestras pasiones que logra que Feroces haya conectado tanto con la gente, creo. Y hay otro elemento que me gustaría subrayar, ya desde el punto del mundo editorial y la gestión cultural, ¿no? Y es esa nueva dinámica de la venezolanidad, pero que va más allá del territorio, porque mencionaste dos nombres, que es Luzangeli Medina, que está bien en Japón, Sí. y Sai Guerra, que está aquí en Caracas, y bueno, las distintas autoras en distintos lugares, ¿no? Y cómo ese esfuerzo mancomunado más allá de la territorialidad, del uso horario, se confirmó y detonó en todo este fenómeno que fue Feroces, sin duda. Sí. Bueno, fue muy bonito porque Luza vino acá y nos encontramos todas, bueno, las que estamos en Estados Unidos, en Nueva York. Hicimos una presentación de Feroces en una librería que se llama Mil Mundos en Brooklyn, y fue una cosa, fue muy loco, Humberto, fue conmovedor. Luza se quedó aquí en mi casa en Miami y sabes, es como además la migración o esta experiencia de estar fuera de Venezuela, o lejos de lo que sea la casa, vamos a llamarlo así, hace que las distancias se acorten. Tienes muy poco tiempo, entonces bueno, aquí hay que intimar porque sí, ¿sabes? Como que no hay otra manera. Y apenas nos vimos en un par de llamadas por Zoom y súbitamente ya Luza me vio en pijama y estamos, ¿sabes?, cepillándonos los dientes una al lado de la otra.
que es también un proceso muy bonito, sobre todo por el esfuerzo de que se siga narrando con mucho respeto. Digo esto, no se trata de narrar el país, se trata de narrar a las voces que conforman ese imaginario, porque el país se empezó a modificar hace muchísimo tiempo y tratar de encapsularlo en la geografía puede llegar a ser muy doloroso, es mi experiencia. Entonces, para mí, encontrar como ese interés en que esta historia saliera publicada en el marco de una antología que nos da un espacio, ¿no? De decir, la literatura nos sigue importando, sigue pasando y no importa en cuál parte del mundo te encuentres, me parece poderosísimo y me parece un manifiesto que estamos intentando continuar, ¿no? Desde nuestras trincheras. ¿Cuánto tiempo lo tienes afuera, Ana? 8 años. Wow. Sí. Y, a ver, hablabas hace rato también de la importancia de la poesía en tu narrativa. Me gustaría ahondar en eso, ¿no? Cómo la poesía se ha convertido en ese impulso, ¿no? En esa faceta tuya como narradora, como cuentista en este caso, y no sé si como novelista en proceso, por ahí alguna gaveta de ese departamento de Miami. Sí, la poesía ha sido fundamental, al menos este año. Creo que me encontré con 2 libros importantísimos y eso le tengo que dar gracias a Garcilaso Pumar. Una de las coincidencias que me dio Miami, de las cuales yo me siento muy agradecida. Garcilaso y Viana son como la casa que se mueve. O sea, hay algo de encontrarme con ellos que a mí me hace sentir muy en tierra, que pertenezco, y eso pues es invaluable. Garcilaso me dio finalmente, porque venía cazando ese libro y no lo conseguía, me dio Wild West de Alejandro Castro. Y a mí Wild West me voló la cabeza. Hay una antes y un después en mi entendimiento de Caracas y de mi sentir como caraqueña, que está absolutamente transformado por Alejandro Castro. Y es la manera en la que él no solamente construye imágenes, sino la forma en la que nombra esa cosa tan directa en sus poemas, la manera en la que habla de la ciudad, la manera en la que le da la vuelta a la belleza y encuentra la belleza en el caos, pero a la vez cuestiona tantos elementos que por muchísimos años parecían ser sagrados e inamovibles y que ahora pues te los presenta de una manera diferente, cargados de muchísimo dolor, pero que te permite confrontarlos desde un lugar muchísimo más horizontal, creo yo. Entonces esa manera de nombrar esas imágenes que él ha ido como que construyendo, las referencias, yo estaba obsesionada, sigo obsesionada con Wild West. De hecho, lo cita, ¿no? Al comienzo. Sí, es que hubo algo leyendo, y fue muy loco porque yo había leído el poemario, me tomé un break como fue de esos libros que yo en mi casa tengo un patio y yo volteaba como tratando de contarle a alguien, como que diciendo, tú estás, como que quería, ¿sabes? Que alguien estuviera ahí y decirle, tú estás leyendo, qué tipo tan brillante, o sea, era como una emoción. Y ese poema y esa manera de nombrar y esas frases se me quedaron en la cabeza y era una cosa obsesiva. Y yo estaba como rumiando muchas de esas ideas y empezaron a aparecer en este cuento que venía trabajando desde hace tiempo y era inevitable porque esa imagen fue lo que le da profundidad de alguna manera al personaje, siento yo, como que le destapa y le hace ver al lector que, ¿no? Como que hay algo raro desde el inicio y que ella desea haberlo sabido antes. Pero ojalá con la lengua hubiese percibido ese peligro antes. Exactamente. Pero ¿quién te iba a dar esa imagen, no? Si no es la poesía. Entonces, bueno, está Wild West de Alejandro Castro y está una poeta cubana, Lecna Rodríguez Iglesias, que la quiero muchísimo. O sea, me encanta su manera de escribir y lo lúdico que aparece en su manera de
de hacer poesía. Tiene un poemario que se llama No creo en la poesía. Hice un taller con ella que fue maravilloso, fue necesario, ¿no? Y bueno, también la forma de nombrar la vida, la cotidianidad, las palabras, de jugar con las palabras de Legna, pues me han inspirado muchísimo. Ahorita estoy leyendo de ella también un libro que se llama Princesa Miami, que me encanta la idea de Miami como una ciudad literaria, me parece divertidísimo. Y bueno, son como una serie de crónicas donde también aparece mucho este ritmo de la poesía, esta construcción de imágenes poéticas, que bueno, que son de ella y que me han inspirado muchísimo. Hablabas hace unos minutos, Ana, crees que la literatura debe llegar a la gente, ¿no? La literatura es para ser leída y en la mayor medida posible llegar al público, ¿no? ¿Cómo en el 2025, con las nuevas herramientas que hay, podemos quizás hacer eso, ¿no? Lograr que la lectura vaya más allá de la dinámica tradicional que se concibe alrededor del libro, alrededor de la novela, alrededor del cuento, de la poesía? Sabes que yo creo que ahí aparece más para mí la gestión cultural que las nuevas plataformas. O sea, Okay. realmente las nuevas plataformas que no son nuevas ya, pero quiero decir, los formatos, hay ciertos formatos que pueden ayudar a sintetizar un mensaje para que lleguen a una generación, ¿no? Digamos. Pero creo que la literatura, para mí, si no está atravesada por la gestión cultural, hay algo que se pierde, hay una experiencia que de verdad siento que se pierde. Entonces, me interesa una literatura o un proceso literario en donde existan talleres de escritura y podamos conversar y no exista como esa distancia entre los poetas o escritores y quienes participan. Me interesa presentaciones de libros, me interesa escuchar entrevistas y escuchar conversatorios, pero eso, que pase, ¿no? Que nos pase por el cuerpo, que sea como una cosa común y donde también aparezca la música y conversarlo. Creo que esa es la manera, no puede quedarse como en un espacio encerrado, ¿no? Digamos, donde solamente acceden algunos pocos, se vuelve extraño, sobre todo porque a mí me interesa también el ritmo de la calle y cómo hablan las ciudades. Es lo que a mí me ha ayudado como a procesar todos estos años de migración y de micro migraciones a las que me he expuesto. Entonces, imagínate no vivir esa experiencia tan común y cotidiana como es vivir, o sea, experimentar una ciudad, una calle, hacerlo en solitario me resulta, o sea, es posible, pero es extraño. Entonces creo que tiene que ver más con la gestión cultural que con las nuevas plataformas o con otros formatos. Creo que los otros formatos pudieran crear dinámicas, ¿no? En la que ese mensaje llegue a una generación, a una población, ¿no? Que lo reciba así, que le guste como esa cosa un poco más resumida, con un ritmo un poco más. Pero la experiencia de leer un libro, yo no me la quiero pasar por TikTok, ¿no? Quiero decir, quiero que pasen otras cosas, pero a mí me interesa es el libro, me interesa ese momento, ¿no? De yo con el libro. Mira, Ana, hay cierto taíno ahí que se te va a veces, ¿oíste? Chico, tú sabes que sí, tengo como... El otro día me dijeron, estaba en un evento de Prince Royce. Okay. Y se me acerca alguien, una PR, que yo pensaba que era venezolana y no. Resulta que su familia sí es venezolana, pero viven en Puerto Rico. Entonces por ahí salió un poco la conversación y me dice, ¿pero tú de dónde eres? Y yo, ay, Señor Jesús, bueno, yo soy de Caracas, yo soy venezolana, pero mi acento ha sufrido modificaciones. Y es muy gracioso porque me da... yo me resistí mucho a la tonada porteña, no quería hablar como porteña, pero cuando me fui a Argentina, me pasa que cuando me indigno y cuando me molesto, y boludo, ¿viste? Pero es una cosa que no... Mandas al orto. Hablo del orto, me encanta, o sea, como que hay palabras que son
ponele, viste, mirá, como que se me salen y no es que me la quiera dar de... Es que además, ¿cómo te vinculas tú una ciudad, con un nuevo paisaje, si no dejas que el lenguaje te atraviese, que esas palabras te atraviesen? ¿No? Esa ha sido mi experiencia. No sé qué pasó primero, si empezar a escribir o hablar así, o que quedarme como pensando en ese tono o en esa forma en la que nombran ciertas cosas. ¿Tú sabes cuando un boricua te dice bendito? Que tú dices, pero ¿por qué lo usa? ¿Cómo? ¿Cuándo? A mí me vuela la cabeza y cuando lo entiendo, que lo hackeo, me lo quedo. Claro. Entonces, bueno. Pero te ocurre al hablar, porque al escribir depositas eso en el otro personaje, ¿no? Creo. Sí, bueno, en Smart pasó así. Igual no me di cuenta. De hecho, eso fue algo que me dijo un amigo. Me dijo, me gusta, pero extraño cómo tú hablas. Y yo dije, mira, puede ser. O sea, todavía hay cosas ¿no? Que hay espacio para crear. Sin duda. Hay algo ahí. ¿Y qué estás creando ahorita, Ana? Bueno, estoy escribiendo mucha, vamos a llamarlo, sí, poesía. Estoy trabajando en otro cuento que es muy porteño. Ese cuento sí es súper porteño. Súper porteño. Sí, qué loco. Y estoy trabajando en un poemario que llevo años ya construyendo como que estas micro historias, poemitas, versitos ahí regados, que me gustaría ya construirlos más como una cosa que tenga un nombre y un título. Ya lo tiene, por cierto. Y me encantaría publicarlo, me encantaría ya hacerlo cuerpo, ¿no? Que sea como una experiencia colectiva, sí. Sabes que tal vez tengo una visión bastante sesgada, ¿no? Y por las redes sociales y mi círculo en las redes sociales. Pero de los venezolanos que viven afuera, suele llegarme información, ¿no? De circuitos culturales, de actividades culturales. Obviamente los que están en Buenos Aires, los que están en Colombia, en México, pero me llega muy poco de lo que ocurre quizás en una ciudad como Miami. ¿Cómo es el mundo cultural en Miami, ¿no? Hay una gestión cultural constante que sea atractiva para una persona, para un creador. Depende, o sea, depende de en cuál mundo y en cuál circuito te manejes. Creo que una de las cosas que a mí más me hace sentido de Miami tiene que ver con eso, con que yo ya llevaba el registro de un montón de ciudades encima y acá he tenido como una libertad maravillosa de reconectar con algunos de esos espacios o no, o perderme en otros, ¿sabes? No hay una identidad que tengas que necesariamente defender o con la que necesariamente hagas contraste. O sea, el contraste siempre está, pero quiero decir, no es que son ellos y tú, sino que es una cosa ahí donde todo el mundo tiene como un background diferente y nos vamos moviendo por diferentes lugares. Entonces, bueno, por eso te digo que depende de cuál círculo te muevas, porque prácticamente cada gentilicio, cada nacionalidad tiene como un circuito donde va haciendo cosas, ¿no? Y donde va moviéndose por cosas. Por ejemplo, el Paris Art Museum, por ejemplo, suele tener iniciativas o actividades, claro, más institucionales para que tú puedas ir y chusmear, ¿no? Y puedes chusmear de la cultura del Caribe, de una escultora afroantillana que vive en Dinamarca y tiene una exposición, ¿no? Pero en lo que a mí me conecta más, que tiene que ver con lo venezolano también o con lo caribeño, Garcilaso Pumar ha estado haciendo como este grupo de estos circuitos de poesía, ¿no? Y de talleres de poesía en la escuela Roberto Mata, acá en Miami. Entonces, bueno, nos hemos juntado con cierta frecuencia. Ahorita él está tratando de encontrar un lugar que sea accesible para todo el mundo, porque esa es la otra cosa que pasa. Miami es tan grande y cada ciudad tiene como su dinámica.
Entonces está el tráfico y está el parking y está la gasolina y lo que cuesta alquilar un local, que hace que esos esfuerzos sean un poquito más, o sea, que sea complicado llegarle, ¿no? Pero, por ejemplo, a principios de año tenía un ciclo de conversaciones moderadas por Camilo Pinto y estuvo conversando con diferentes poetas y ahí se reunieron diferentes editoriales y eso pasaba 3 veces al mes en un sitio en Doral. Este taller de poesía fue un ciclo de 1 mes, me parece, en la escuela Roberto Mata y creo que tiene planes como de volver a hacer eso. Entonces, nada, es estar atento, es empezar a crear comunidad y empezar a preguntar y dependiendo de donde tú vivas, pues quizás moverte hacia otros lados donde estén pasando cosas que te interesen. Mira, Ana, a mí siempre tu radar musical me ha parecido maravilloso. Me gustaría que nos dieras recomendaciones acá. Vamos a ver, porque me siento como un poco desconectada. Pero nada, últimamente he estado escuchando Azuleja. Azuleja es una chica española. Para mí, el último álbum que ella hizo se llama Cringe, maravilloso. Te lo voy a poner así. Es como si Rosalía te mandara notas de voz, Ok. pero te lo produce Frank Ocean o Ok. y de ahí nace el universo Zuleja, así es como yo lo veo. Maravillosa descripción. Divertidísimo, divertidísimo, espontáneo, raro, rarísimo, pero bueno, a mí esas cosas me encantan. De Puerto Rico he estado escuchando a Bey Abache, que tengo muchas ganas de entrevistarlo pronto, pero bueno, Bey Abache está muy chévere, hizo hace poco una colaboración con Bodín, que Bodín también está cool, pero me quedo mucho con Bey Abache. También de mi corillo boricua hay una banda es vieja, o sea, es vieja. Se llama Índigo, pero Índigo tuvo como un comeback el año pasado. Empezaron a hacer conciertos en La Respuesta, en Santurce, en Puerto Rico. Índigo lo conforman varios músicos, ¿no? Pero la voz líder de ese proyecto es Sao Rodríguez, también conocido como Chango Menas. Entonces, Sao Rodríguez en una época vivió en México y a que no adivinas quién era su roommate. Sabes que no lo vas a adivinar. Henry de Artenay. Imagínate, de la vida buena. Entonces, Henry de la vida bohem con Chango se juntaron. De hecho, hay un EP de Chango que produjo Henry, ¿no? Y en Henry el Cruel, de fondo está Chango Menas. Son amiguitos, se la llevan súper bien, se quieren. Tanto es así que tienen otra banda que se llama Los Americanos. Sí. Entonces ya te di varios. Índigo, Chango Menas, Los Americanos, Bey Abache, Azuleja. Mira, ¿cuándo volveremos a leer algo de tu autoría? Bueno, estoy trabajando en este cuento. Vamos a ver dónde lo publico. Pero sí, hay historias en proceso y espero este año conectar con alguna editorial para sacar este poemario que me hace muchísima ilusión. Así que bueno, ahí te iré enviando cosillas. ¿Planes para venir a Venezuela? Pronto. Bueno, apostemos a que sí. ¿Tus coordenadas, Ana? Bueno, en Instagram estoy como @nartefrías, es la red social que más uso, así que nada, por ahí nos vemos. Muchísimas gracias por estos minutos de conversación, Ana. Siempre ha sido maravilloso hablar contigo y bueno, conocer estos senderos, estas inquietudes y que cada vez tienen más frutos. Lo celebro y si estuviese ahorita en Cuba y aquí, brindaría por eso. ¡Hooray! Te quiero mucho, amigo. Gracias por todo lo que haces. Nos vemos pronto. Claro que sí. Amén. Bye.